decirle, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén, gloria a Dios. Cree que allá en Pénjamo, estuve trabajando en Pénjamo también en la obra del Señor, en mi trabajo también. Y había una iglesia que le preguntaban y decía, hermano, ¿y cuánto tiempo tengo? Hermano, el tiempo es del Señor. Amén. Y nos quedamos, hermano, y es algo precioso. Cuando llegamos aquí, mi hermana me dijo, vámonos temprano porque vamos a la oración. Pues vámonos a la oración. Gloria a Y Dios. nos vinimos desde Gloria a a las Dios. 9 de la mañana y gloria a Cristo Jesús. Y verdaderamente, hermano, estábamos orando, cantando ya después. Y hermano, fue algo tan precioso como cuando uno trae el catarro y de pronto se limpia en la nariz y empieza a respirar precioso. Y así fue en esta mañana por el Espíritu Santo. A Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios también porque, bueno, puedo ver el rostro de mi hermano, su esposa Mari, ustedes, y reciban un saludo de la iglesia ahí en Irapuato. Les saludan, Dios les bendiga a todos y gracias a Dios porque puedo estar aquí en este lugar, también porque puedo ver a mi hermana y gloria a Dios. Dicen mis hermanos, no, dice, cuando Isidro va a Pénjamo, no hombre, andan con Marta, es feliz. Cuando Marta va a Irapuato, no hombre, andando con Isidro es feliz. Gloria a Dios, somos felices porque tenemos a Cristo. Amén. ¿Ya? Eso es lo más importante, somos felices porque tenemos a Cristo. Gloria a Dios. Y tenemos mucho de qué hablar de Cristo. Gloria a Dios. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Bueno, les voy a invitar a abrir sus Biblias y vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, gloria a Cristo Jesús. En el capítulo 24, y quiero ver solamente un versículo. Versículo 13. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Le doy gracias a Dios por la experiencia preciosa que hoy tuvimos por el Espíritu Santo. Amén. Cuando se bajaron los hermanos de la alabanza, estaba recordando cuando la gloria de Jehová bajaba sobre el tabernáculo y Amén. nadie podía entrar. Amén. Aleluya. Hasta que se levantaba podía entrar el sacerdote nuevamente. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Fue una presencia hermosa. Gracias, Gloria a Dios. Señor, Y que esto gracias. permanezca. Gracias. Evangelio de San Mateo capítulo 24 y versículo 13. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, vamos a leerlo dos veces. Yo lo voy a leer una vez y después usted otra vez y así vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Evangelio de San Mateo capítulo 13 dice así en nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora ustedes. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Padre, gracias le damos por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella usted nos limpia. Gracias por su Espíritu Santo, que es el que nos las recuerda y nos da toda verdad. Y gracias, Padre, por la obra maravillosa que su Hijo amado Jesucristo hizo en el Calvario de la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Tome el control de este tiempo. Sea usted glorificado y exaltado a través de nuestras vidas. Y su palabra, Señor, fluya, Señor, a través de cada uno de sus hijos, de sus siervos, sus ministros, no solamente aquí, sino en cada lugar donde está predicando su palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, la palabra de Dios nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero estando meditando en la palabra de Dios, y dice, el que persevera hasta el fin, ¿en qué? En los caminos. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba hablando a los discípulos de todos los acontecimientos que iba a haber antes de que Él viniera, y los discípulos escuchando guerras, rumores de guerras, falsos maestros, falsos cristos, unos se entregarán a otros, habrá enemistades, pero dice, más el que persevere hasta el fin. Y ahí es donde yo me detuve y empecé a orar. Señor, ¿y en qué debo perseverar? Y es verdad, dice mi hermana,
en el caminar con Cristo, y es verdad, tenemos que hacerlo. Pero, ¿en qué debo perseverar? ¿En qué debe perseverar usted? Cada una de las personas en cualquier parte del mundo, en lo que trabajan, en lo que estudian, en lo que hacen, tiene que perseverar para permanecer ahí. Amén. Decía mi hermana, ahora tengo el puesto de gerente porque tuvo que perseverar. Aleluya. Son cosas, hermano, que Dios nos da a entender tan sencillas, pero que cuando el Espíritu de Dios no nos da esa sabiduría, es difícil para el hombre, más para el hombre natural. Pero cuando usted y yo empezamos a caminar en el Espíritu, Dios empieza a abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos. Y dice a mi hermano, Dios empieza a hablar a nuestras vidas. Y cuando Dios habla, tenemos que callar para recibir de parte de Dios. Y algo que estaba viendo a través de la palabra de Dios, de que yo debo perseverar. Cada uno de nosotros tenemos alguna área donde debemos perseverar. Debemos perseverar en el temor de Jehová. Pero, ¿qué es el temor de Jehová? Hay ocasiones en que se habla el temor a, pero aquí la palabra de Dios nos dice el temor de Jehová. Ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No dice a, dice de. Y ahí es donde nosotros debemos poner mucha atención, hermano, cuando leemos. Cuando nosotros leemos esta palabra y vamos a ver, pero ¿qué es el temor de Jehová? Y cuando nosotros seguimos leyendo, después de que leemos ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 7, entonces nosotros vamos a leer y vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios aquí en Proverbios capítulo 8. Gloria a Cristo Jesús. Dios hablando a nuestras vidas, y dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 8 y versículo 13. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice también la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto es lo que Dios aborrece. Por eso dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, en nuestras vidas, hermano, venía cargada de tantos pecados, maldades que nosotros hacíamos, inclusive nos gozábamos cuando las hacíamos. Muchas veces bromas, otras veces lo hacíamos a propósito y nos sentíamos bien. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, las cosas empiezan a cambiar. Ya lo que usted hacía antes ya no es agradable. Empieza a rechazarlo, empieza a sentirse mal. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el mundo. Ahora usted y yo pertenecemos a Jesucristo. Él nos compró. Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando usted le dice, quiero que sea a partir de hoy mi dueño, mi Señor, que me guíe en todo lugar, entonces usted le está dando toda la autoridad a Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesucristo envió a su Espíritu Santo. Amén. Para que lo guíe y lo dirija en todo tiempo. Amén. Cuando usted y yo, hermano, ponemos esa confianza en Dios, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Amén, aleluya. Hay ocasiones en que alguien dice, bueno, es que yo quiero crecer en el conocimiento de Dios y quiero irme a un instituto, pero no puedo por mi trabajo. Yo quiero decirle, hermano, que Dios que es tan bueno y misericordioso, nos dejó el mejor manual. Amén. Y déjeme decirle que este manual lo llevan en los institutos. El problema del hombre es que en su casa no lo escudriña, no lo lee. A veces se conforma con lo que escucha aquí en la iglesia y no es así. Necesitamos nosotros perseverar. Si alguien viene y le da una palabra y a usted, como dice luego, le pegó, tómela, pero no se quede ahí. Siga buscando qué es lo que más Dios tiene para usted. Amén. Cuando yo leí acerca de esto, entonces yo empecé a pensar, entonces yo tengo que cambiar. Pero ¿sabe qué?
Hay ocasiones en que nos cuesta trabajo. Y ahí es donde obra el Espíritu Santo de Dios. Señor, fíjese que me cuesta trabajo. Por ejemplo, aquí nos dice que la soberbia debemos aborrecerla. Y nosotros no debemos ser soberbios. Debemos ser imitadores de Cristo. Y dice la palabra de Dios, sed imitadores de Cristo. Amén. Aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Eso es el cambio que empieza a haber en nuestros corazones. Amén. Déjenme platicarles. Yo tenía poco haber conocido el Evangelio y por causa de mi trabajo me mandaron a Ocampo, Guanajuato. Y mi pensamiento era llegar a Ocampo 2 meses, meto mi cambio y me regreso a Irapuato. Pero los pensamientos de Dios son muy diferentes. Nosotros tenemos pensamientos y queremos que eso sea para nosotros, pero cuando estamos en el camino del Señor y Dios empieza a obrar, Él nos detiene o nos empuja de acuerdo a lo que Él tiene para usted y para mí. Amén. Y hermano, no fueron 2 meses, fueron 7 años y medio. Pero durante esos 7 años y medio, Dios empezó a tratar en mi vida, en mi corazón. Yo estaba solo, yo no conocía ya a nadie, no había iglesia, no había pastor. Y yo llegué a ese lugar y de pronto dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer aquí? Pero mire, nuevamente, el instructivo. Cuando nosotros no lo dejamos, cuando no nos separamos de Él, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Gloria a Dios. Cuando yo me fui a aquel lugar, yo tenía 4 meses de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Relativamente era un bebé. ¿Qué sabía? Pues sabía nada más algunos de los cantos, himnos que había escuchado, palabra y lo que había empezado a leer. Hermano, yo quiero decirle que cuando usted y cuando yo empezamos a leer la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se va a encargar de hacer las cosas. A veces pensamos, no, pero es que yo necesito estudiar, yo necesito ir a tal parte, a tal instituto, necesito ir con tal hermano que sabe más. No, suéltese en las manos de Dios. Deje que el Espíritu Santo de Dios sobre su vida y entonces usted verá las diferencias. Con esto no quiero decir que los institutos no son buenos, claro que son buenos. Pero qué mejor cuando el Espíritu Santo de Dios lo empieza a guiar. Amén. Cuando usted empieza a tener Amén. experiencias con Dios, experiencias personales, propias, que esa experiencia lo van a llevar cada día a conocer a Dios más mejor, a conocer a Jesucristo, a conocer el Espíritu Santo. Cuando empecé a leer y cuando empezó el Espíritu Santo a hablarme a nuestras vidas, a cada uno de nosotros habla de una forma diferente. Yo quiero platicarle. Yo estaba allá en Ocampo y yo estaba orando en esos días y de pronto yo empecé a tener diarrea. Así. Y no se me quitaba. Entonces en una de esas ocasiones yo fui al baño y ahí empecé a orar. Señor, ¿qué es? Me fui, ya cuando terminé, me fui a la parte de atrás donde estaba mi taller y empecé a orar. Y Dios empezó a hablarme a través de su palabra. Gloria a Dios. Empecé a orar y se me quitó la diarrea. Gloria a Dios, no tuve que tomar nada. Aun cuando yo trabajaba en el Seguro Social, yo podía ir y decirle al médico, ¿sabes qué, doctor? Traigo diarrea, ¿me puedes dar un medicamento? Y me lo daría, pero no. Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Esa fue una de las primeras experiencias que yo tuve. Amén. A partir de ahí, cada vez que había esto en mi cuerpo, yo buscaba a Dios y empezaba a orar. Y no dejé de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para los que la hallan y medicina para todo nuestro cuerpo, dice la Escritura. ¿Qué empecé a hacer? Apartarme de todo, más y más de lo que estaba escrito en su palabra. Aunque yo estaba en aquel lugar solo, Dios me sacó de las drogas, del alcohol, del robo, la maldicencia, todo lo malo que hacía. Yo quiero decir que el que me sostuvo allá en aquel lugar solo fue Dios a través de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero yo tenía que recordar continuamente qué es lo que tengo que aborrecer. No aborrecer a mi vecino, no aborrecer a mi compañero de trabajo. Por ellos yo tenía que orar, para que Dios tocara sus corazones, sus vidas,
Y hermano, Dios empezó a orar. ¿Por qué? Porque llegaban compañeros de trabajo y yo empezaba a compartirles. Es algo maravilloso lo que Dios hace. Recuerdo que estaba compartiéndole el evangelio a un médico suplente que llegó, y cuando yo estaba compartiéndole, empezó a llorar. Llorando y no paraba de llorar. Y ya cuando termina, digo, ¿qué pasó, doctor? Dices que yo nunca había escuchado esto de Jesús. Gloria a Dios. Quiere abrir su corazón, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, yo quiero esto. Estuve orando por él y durante los 15 días que él estuvo supliendo, hermano, fue algo precioso. Por eso vemos, cuando nosotros, hermano, decidimos apartarnos, rechazar todo lo que el mundo tiene, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Dice aquí la palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Entonces, usted y yo sabemos qué es lo que Dios aborrece ahora. Y tenemos que cambiar de actitud. Si hay algo en su vida que aún no ha salido, es necesario decirle: Señor, yo quiero que salga de mi corazón porque me estorba. No permite que su Espíritu Santo yo lo escuche. Y cuando usted empieza a orar, a hablar con Dios, Dios empieza a obrar. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar con Él. No esperar a ver cuándo yo siento o veo que estoy cambiando, porque Dios lo va a ir haciendo. El día que usted menos piense, ya no va a estar eso en su corazón. Aleluya. Yo era maldiciente y era alburero. Mis amigos me decían: no, hombre, a ti no hay quien te calle la boca, con otras palabras. Pero en una ocasión hubo un accidente. Yo iba a aplicar allá a un rancho, allá en Ocampo, y hubo un accidente. Yo fui y avisé a la primera comunidad, y cuando les dije, empezaron a reírse. Todos empezaron a reír, había como unos 10, empezaron a reírse todos. Y yo pensé: Señor, ¿por qué se ríen? Si yo solamente les dije que había un accidente. Y empecé a caminar, y cuando iba caminando, reflexioné y dije: Señor, me alburearon y no me di cuenta. Ahí vemos cómo Dios va cambiando nuestra forma de ser antigua. Nuestra vieja naturaleza tiene que ser suprimida por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando usted permite que esto suceda, Dios va a empezar a darle más y más. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir su vida. Amén. Mire, hay ocasiones en que las personas dicen: no, es que yo quiero que Dios me bendiga, y empiezan a salirse del camino, como decía mi hermano. Un día en el mundo, otro día en la iglesia, un día van al culto, otro día no, y así van. Y no, la palabra de Dios nos dice, y yo quiero invitarle para que usted lo vea. Vamos a buscar Salmo 91. Salmo 91, uno de los salmos más conocidos, y que hasta en la iglesia tradicional lo mantiene como uno de los mejores salmos. Pero el Salmo 91 dice así en su palabra. Dice la palabra de Dios aquí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuándo sucede esto? Cuando usted habita bajo el abrigo del Altísimo. ¡Aleluya! Cuando usted habita, ¿cuándo? Toda su vida. Amén. Porque queremos muchas veces las bendiciones de Dios, pero no estamos habitando bajo la cobertura del Señor. Así es. Estamos caminando conforme a nuestros pensamientos. Y uno de lo que Dios quiere es que nosotros caminemos en amor unos con otros. Debemos perseverar en el amor. Cuando yo leí el que debemos amarnos unos a otros, hermano, yo tenía enemigos. Y tenía una persona a quien yo aborrecía, así le digo. Yo tenía a Cristo en mi corazón. Sin embargo, yo quiero decirle que cuando me acordaba de ese amigo, hasta el estómago me dolía.
Y yo tuve que decirle a Dios, Padre, Señor, su palabra dice que usted aborrece el pecado. Amén. Y déjeme decirle que yo aborrezco a mi amigo, y eso no está bien porque su palabra lo prohíbe. Ayúdeme, Señor. Yo quiero que ponga amor en mi corazón y ese odio, ese rencor salga en el nombre de Jesús. Y empecé a orar. En una ocasión ese amigo estaba allá en Irapuato. Fui a visitar a mis padres a Irapuato y fui a ver a mis amigos. Y cuando yo me volteé, me encontré con el Toby de frente. Hermano, ya no había ese odio, ya no había ese rencor. Alabado Dios. Lo vi, lo saludé, lo abracé y le empecé a compartir del Evangelio de mi Señor Salvador Gloria a Jesucristo. Dios. Gloria a Dios. Terminamos llorando los dos. Hermano, lo que Dios hace es maravilloso. Pero yo necesito mantenerme bajo la cobertura de Dios. Amén. De otra manera las cosas no suceden. Hay quienes dicen, no, es que yo quiero que Dios me bendiga. Dios no me bendice a mí. Es necesario que cambies de actitud. Es necesario volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y Dios va a empezar a obrar. Amén. Porque muchos dicen, no, es que muchos me dijeron que si yo me venía aquí a la iglesia cristiana, entonces Dios ya me iba a bendecir. Sí, es cierto, pero hay requisitos. Señor. Gloria a Dios. Cuando entramos a la secundaria, anteriormente se hacían exámenes, ahora no, pero antes se hacían exámenes para entrar a estudiar a la secundaria, a la preparatoria, y si aprobamos el examen de admisión, entonces éramos parte de la institución. Pero eso era nada más de entrada. Para permanecer teníamos que estudiar y esforzarnos. Amén. Teníamos que permanecer en el estudio, no faltar, portarnos bien, porque hay reglamentos. Yo quiero decirle, hermano, el instructivo que Dios nos ha dado tiene todo esto para nosotros. Señor. Señor. Uno, la palabra de Dios dice que este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto es lo que tenemos que hacer. En él está la sabiduría y la ciencia y el entendimiento. En él viene la bendición. Pero yo tengo que ser parte de. Porque las bendiciones, hermano, queremos que vengan solas. Solamente porque yo digo, bueno, es que ya soy cristiano, pero ¿cuál es mi estilo de vida? Ay, papá. Yo debo de cambiar de actitud. Déjeme platicarle algo. En una ocasión, una hermana pasó a testificar ahí en una iglesia y dice, hermano, yo quiero dar gloria a Dios, porque mi hijo ya tiene 4 meses en la empresa donde está trabajando y nadie sabe que es cristiano. ¿Cómo? Si el cristiano, cuando llegamos a cualquier lugar, déjeme decirle, de inmediato notan la diferencia. Así es. Alguien siempre pregunta, bueno, oye, ¿y tú por qué no haces esto? ¿Por qué esto? Y es el momento de poder empezar a testificar. Amén. Ellos mismos. A veces nosotros, hermanos, nos fatigamos mucho en que, y si alguien, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar de Jesucristo? No, hermano, no se preocupe. Ellos van a llegar y le van a preguntar, y va a ser el momento en que usted va a poder compartir. La gente va a ver el cambio en su vida, en su corazón, Aleluya. a través de sus palabras, a través de su vida. Porque mire, hermano, hay en derredor nuestro, dice la palabra de Dios, hay testigos que nos están viendo. Amén. Hay testigos que lo ven cuando usted trabaja y sale de su casa a las 4 de la mañana. Mire, hay alguien que lo ve cuando sale. Sí, Señor. ¿A dónde irá el hermano tan temprano? Cuando llega tarde porque vino a una media velada de oración y llega a la 1 de la mañana, mira, acaba de llegar el hermano. ¿Dónde andaría? Pero hermano, dice la palabra de Dios que tenemos que caminar. Y yo quiero invitarle, vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Cómo Dios a través de su palabra nos enseña el cuidado que debemos nosotros de tener cada día. Hebreos capítulo 12. ¿Ya lo tienen?
del versículo 1 al versículo 4. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Eso es lo que nosotros tenemos cada día. Estamos combatiendo contra el pecado. Pero dice aquí la palabra dice en el versículo 1, dice: despojándonos de todo peso que nos asedia, de todo el pecado que nos asedia, despojándonos. ¿Qué es? Rechazar, aborrecer, quitarlo de nosotros. Nosotros solos no podemos hacerlo. Usted no puede quitarse el pecado tomando agua. Me acuerdo cuando andaba de moda el agua Tlacote, que todos querían agua de allá porque era milagrosa. No, hermano, ¿sabe qué? Mire, la palabra de Dios es la que nos va limpiando. Porque cada vez que usted le está leyendo, Dios está hablando a su vida y le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. No es necesario muchas veces que usted venga y pregunte al pastor, puede hacerlo, pero cuando usted lee la palabra de Dios, Dios va a hablar a su vida. Yo tenía un compañero de trabajo, y ese compañero de trabajo, en una ocasión, me dice, porque siempre traía mi Nuevo Testamento en la bolsa, donde quiera que iba lo leía. Y ese día, él me dijo que se iba a quedar el fin de semana allí en Ocampo, y me dice: oye, maestro, préstame tu librito. Sí, ¿cómo no? Le saqué el Nuevo Testamento y se lo di y se fue. Estuvo el fin de semana con el Nuevo Testamento. El lunes en la mañana que llega, me dice: ¿sabes qué, maestro? Ahí está tu librito. Y me lo aventó. Digo: ¿qué pasó? No, me dice: donde quiera que le hablo, me da bien duro. Digo: pues Dios te está hablando a tu vida. No, maestro, no. Es que mira, lo agarro y lo abro. No creas que ando, no, le abro y empiezo a leer y me da. Los borrachos no era darme reino, los censos, como a él le gustaba tomar. No, maestro, ese libro me da viendo, es que Dios te está hablando, que cambies de actitud. Eso es lo que Dios hace a través del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Cuando no estamos en el Espíritu, no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando usted está, y entonces viene esa palabra, y usted la toma, porque usted puede tomarla o rechazarla. Hasta eso, Dios nos dio el libre albedrío. Cuando vamos a los centros de rehabilitación, es lo que hablan mucho estas personas. Hermano, pero Dios nos dio el libre albedrío. Claro que lo tiene, y usted lo puede usar en el momento que quiera. Usted puede estar en Cristo o no puede estar cuando usted quiera. Esa es decisión suya. Pero cuando usted decide voluntariamente permanecer, entonces Dios va a empezar a obrar en su vida. ¿Quién es el que va a poner en su corazón aborrecer, en este caso, el alcohol? Dios. ¿Quién va a poner en su corazón el aborrecer la droga? Dios. Pero es necesario que llene su corazón de la palabra, porque si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios es el que me va a recordar la palabra, ¿cuál palabra me va a recordar si yo no leo? Amén, Es necesario. A veces yo pienso de esta manera. La palabra de Dios es la materia prima que está en nuestro corazón. Amén. Y el Espíritu Santo la toma para recordarnos qué es lo que debemos o tenemos que hacer conforme a su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Uno de los principios bíblicos que Jesucristo nos dejó es que debemos amarnos unos a otros. Amén. ¿Sí? Aborrecer el odio y empezar a amar. No es fácil. Déjeme decirle que hace un tiempo tenemos una reunión de pastores allá en Irapuato. Y cuando nos reunimos, oramos unos por otros, los problemas, todo lo que hay, oramos por las iglesias. Pero estaba un hermano, un pastor, y no sé por qué, pero me tiraba. A ver,
hermano Isidro, pues solo ustedes se van a disparar las carnitas. Mi hermano, pues quita, no traigo. Entonces, ¿qué viene? Y me hacía sentir mal. Y eso como que empezó a entrar en mí, un resentimiento. Y lo veía, y ahí viene este hermano. Y cada vez que me veía, y empecé a orar, Padre, ayúdeme. ¿Qué necesito hacer con el hermano? Y entonces, amar a tu hermano. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Pues lo mejor. Y si me gusta lo mejor, entonces ¿qué le voy a dar a mi prójimo? Pues lo mejor. Entonces un día le dije a él y otro hermano, los voy a invitar a las carnitas. Y me dicen, ¿a poco de veras, hermano Isidro? Sí, véngase, vamos. Vamos a las carnitas, véngase. ¿De cuál quiere? A ver, tráiganos 1 kilo. Éramos 3 nada más. Quiero 1 kilo, sí, nos trae estos frijoles refritos y véngase, vamos a comer. Estuvimos orando, hermano, y empezamos a comer y, oiga, hermano, ¿y por qué decidió? Pues porque yo quiero darle lo mejor, hermano. Estuvimos comiendo, platicando, terminamos orando y pues no nos acabamos todas las carnitas. Y dice el hermano, ¿y las carnitas? Digo, lléveselas, hermano. De veras, sí, hermano, lléveselas. Hermano, como cuando oramos y nosotros buscamos a Dios, cambia nuestro corazón. Pero tenemos que ir a la palabra. Dios quiere que nosotros caminemos cada día de su mano, no que andemos solos, que no andamos solos. Cada vez que usted hace la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios está con usted, en donde quiera que ande. Me decían mis compañeros, a veces hacían comida, y me decían mis compañeros de trabajo, Isidro, vamos a tener una comida. Sí, vamos. Yo estaba con ellos, oraba por los alimentos, y ya sacaron la comida, pero ¿qué creen que sacaran ellos? Cerveza. Isidro, tómate una cerveza. No, yo no tomo, yo soy cristiano. Isidro, al cabo el pastor no está aquí, no te está viendo. Digo, pues no, pero mi Señor Jesucristo sí está aquí. Él está conmigo y no, pues no puedo hacer eso, ni aquí ni en cualquier lugar. ¿Por qué? En agradecimiento a todo lo que Dios hizo, yo no tomo. Aparte, no tengo deseo. Dios quitó en mi corazón el deseo del alcohol, el deseo de la droga. Gloria a Dios. Hermano, al principio ellos me cargaban calor, pero conforme fueron caminando los días, los meses, y vieron el cambio de actitud en mi vida, porque muchos me conocieron cómo era, empezaron a decirme, oye, ¿puedes orar por mi familia? Claro que sí. ¿Puedes orar por mi hija? Claro que sí. Hermano, cómo Dios empieza a hacer su obra a través de nosotros cuando nosotros aborrecemos el mal, el pecado. Tiene que haber un cambio. Es verdad que cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, toda persona empieza el cambio dentro de nosotros, en nuestro corazón. Pero no queda ahí siempre adentro, tiene que salir, tiene que mostrarse a los demás. Y la forma de mostrarse a los demás es a través de nuestra actitud, es a través de nuestras palabras, del trato con la gente. Y la diferencia es Jesucristo. Cuando usted y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios va a empezar a obrar. Aleluya. Pero ¿qué tengo que hacer? Perseverar. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo tengo que perseverar en la oración. ¿Por qué? Jesucristo es el ejemplo para nosotros en todas las áreas, inclusive en la oración. Dice la palabra de Dios que en Jesucristo, muy de mañana, se apartaba a orar. Y cuando terminaba de ministrar a los enfermos, se iba al monte a orar. Él es un ejemplo para nosotros de oración. Nosotros no podemos decir, bueno, pues Dios quiere que ore, pero en su palabra no me dice que Jesucristo oró. Claro que lo dice. Tenemos que perseverar en la oración, porque déjeme decirle que a través de la oración es como usted va a empezar a conocer el poder de Dios. Amén. Yo no sabía orar, yo le voy a decir,
cuando yo me casé, mi esposa me empezó a enseñar a orar. Ella ya conocía del Evangelio, yo no. Ella me enseñó a orar, porque es necesario crecer en la oración. Y cuando yo empecé a orar, Dios empezó a obrar en nuestras vidas, empezó a obrar en nuestros corazones. Y cuando oramos por las personas, Dios empezó a hacer cambios en aquellos lugares. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tenía que orar? Empecé a orar por el municipio, por las autoridades. Empecé a leer. La palabra de Dios nos dice ayer, 1 Timoteo, en el capítulo 2, que tenemos que orar por nuestros gobernantes. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Amén. Entonces empezamos a orar por ello. Y Dios empezó a tocar el corazón de personas. Empezamos a predicar mi esposa y yo. Salíamos al tianguis y entregábamos folletos y la gente empezó a recibir la palabra de Dios. Un día, Dios, el primer milagro que hizo ahí, sanó a un hombre de diabetes. Este hombre andaba en muletas ya, no podía caminar. Se sentaba, se cansaba. ¿Y qué te pasó? No, pues es que soy diabético. Yo vi a ese hombre cuando llegó de Estados Unidos y llegó bien, pero su salud empezó a disminuir hasta el punto de andar en muletas. Y le dije, ¿quieres que oremos por ti? Sí. Estaba el hermano Rogelio, estuvimos orando por él y Dios obró en este hombre, Palomo. Esto fue un viernes. El lunes, Palomo venía bajando en su bicicleta y los mismos amigos de él dicen, oye, Palomo, ¿y ahora qué pasó? Pues Chololo y Rogelio oraron por mí y mira, yo ya estoy sano a través de la oración. Pero la oración no solamente hacia otros, sino la oración misma hacia usted. Amén. Fíjese que una de las áreas que nosotros descuidamos es la oración por nosotros mismos. Porque cuando oramos, pues nos acordamos de los vecinos, nos acordamos del enfermo, nos acordamos de los que están en la cárcel, de aquellos con los que tuvimos problemas, dificultades, pero pocas veces usted ora por usted mismo. ¿Cuántas veces ha orado por usted? Específicamente. Tenemos que orar por